Hola, buenas noches, mis amados hermanos. Nuevamente me complace estar aquí con ustedes, hombre. Saludo y bendigo a todos hermanos de la Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena y cualquier otro hermano en la fe que nos esté escuchando y también a aquellos amigos que nos estén escuchando, sintonizando en este momento. Saben, a Dios doy la honra y la gloria nuevamente porque nos permite estos espacios, los cuales son edificantes para tu vida y para mi vida. Por eso te invito en este momento, ven, busca un lugar, acomódate, no dejes que nada te distraiga y vamos a orar, vamos a colocar este espacio, vamos a colocar nuestras mentes en las manos del Señor para que sea Él hablándonos a través del Espíritu Santo y también hablándonos a través de mi persona, a cada uno de los que estamos escuchando y viendo este mensaje. Entonces te invito a que oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente, por la oportunidad que nos da, Señor, de ser edificados a través de tu palabra. Ayúdanos, Dios, al alineamiento, al entendimiento de lo que, de tus mandatos, de lo que tú quieres para nosotros, pero sobre todo ayúdanos a ponernos siempre a prueba tu palabra, Señor, siempre a montar, Señor, en la escena, Señor, todo lo que nos enseña. Te doy a ti la honra y la gloria. Edifica nuestras vidas cada día más, Señor. Amén. Bueno, mi amado, recuerde que hemos estado leyendo o estudiando sobre el libro de Jueces. Hoy sería la segunda y última clase de este maravilloso libro de Jueces. Estamos solamente viendo un panorama respecto a este libro que muchas veces se convierte para muchos un libro que se saltan, que se pasan, no muy escudriñable, de pronto muy poco atractivo, pero realmente hemos descubierto que en la palabra de Dios es atractiva porque nos trae principios maravillosos. Hoy continúo hablando sobre este maravilloso libro y me voy a enfocar específicamente en algunos aspectos. Por ejemplo, en los jueces hay unos relatos de unos jueces individuales que ocupan la mayor parte de este libro, como vemos de Jueces capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 16, versículo 31, en donde podemos nosotros aquí entender, mirar, observar cómo se describen las consecuencias que se daban por la apostasía en ese tiempo, como el preámbulo que nos invita también en el libro de Jueces, en el capítulo 2, versículo 1, en donde dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Importante entender que Dios en su palabra siempre nos ha dicho que hará algo por nosotros, algo con nosotros, nos dará algo siempre. Y Él es un Dios soberano, que no es hombre para mentir, ni siquiera es un hijo de hombre para Él arrepentirse de lo que se compromete. Si Dios siempre ha prometido, Dios siempre cumplirá. Entonces vemos aquí cómo Dios también en su preámbulo invita a que nosotros podamos aquí en el Jueces 2:1, en este preámbulo podamos interpretar cómo Él nos invita a nosotros como lectores a esa interpretación de esos relatos memorables en donde se dan repeticiones cíclicas del mismo problema, que eso también es una consecuencia de los actos humanos, de cómo el hombre abandona muchas veces a Dios y no es Dios quien abandona al hombre. Como nos vemos aquí en Jueces 3:6, nos dice: y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Pues estamos viendo aquí ese preámbulo de un problema que es constante en el pueblo. Estamos viendo una ilustración de una intensificación de maldad en Israel. Como vemos aquí, estos textos nos aclaran mucho respecto de cómo vivía el pueblo en esos tiempos. Y eso es lo que nos muestra este maravilloso libro. Quizás estamos viviendo tiempos parecidos a los jueces, en donde vivimos en un ciclo de todo lo que hacemos delante de Dios y esperamos siempre que Dios permanezca fiel, mientras que nosotros siempre le somos infieles a Dios. Entonces es importante mirar también lo que nos dice Jueces en su capítulo 3, versículos 7 al 11, en donde específicamente nos está enfocando aquellas situaciones o acontecimientos que ocupan el corazón del libro. Y vemos aquí jueces que surgieron, como en el caso de Otoniel, de Sansón.
Pero hay algo muy particular. Los jueces siempre inician siendo hombres maravillosos, hombres muy buenos, y luego caen en decadencia. Es el caso de todos los jueces que vemos en la Biblia. Si observamos a Otoniel, a Débora, Sansón, a Gedeón, cada uno de ellos empezó siendo bueno y terminaron como hombres muy malvados. Obviamente el caso que más se magnifica de todos y el que más conocemos es el del famoso juez llamado Sansón, el cual nos muestra toda la naturaleza humana pecaminosa, terrenal, animal. Eso es lo que nos relata el libro de Jueces, que cuando confiamos mucho en el hombre, ¿dónde puede caer el hombre? Cuando Dios siempre quiso ser el centro de la vida de ellos. Él quiso ser siempre su rey, pero ellos buscaban otros reyes. Entonces vemos aquí los acontecimientos que están dispuestamente deliberados, de modo que cada juez es presentado aquí de una forma negativa. Eso es lo que observamos. Es negativo, siempre el anterior, es decir, el que sucede es peor que el anterior. Hacen actos buenos, pero siempre terminan siendo peores en esencia, en su conducta. Entonces, cada uno de ellos aquí nos vamos a ver, cuando leemos la historia, vemos un ejemplo de esa situación. Y miramos, por ejemplo, y vuelvo, insisto, en el caso del pobre Sansón, quien encarna todo lo malo que había en Israel en ese momento, todo lo el cíclico o el sistema cíclico de maldad que había en Israel. Es decir, aquí había una estructura que conforma un patrón en Israel. Eso también pasaba en los jueces. Entonces vamos a mirar cuáles eran esas situaciones, cuál es ese sistema cíclico del que me refiero. Luego cae en un rescate y luego hay una que llamamos las 4R, en donde los hijos de Israel en Jueces 2:11. Luego los vende en manos de sus enemigos, como vemos en Jueces 2:14 y sus consecutivos. Posteriormente, ¿qué ocurre? Ellos claman a Jehová y Jehová levanta un juez para que los libere. Posteriormente, ellos son subyugados por una nación nuevamente. Entonces viene un reposo, donde Dios pone en reposo la tierra por una cantidad de tiempo de años determinado. Pero luego, siempre que pasa, ese juez al cual Dios ha levantado para que los rescate, muere y empieza otra vez el sistema. Entonces se vuelve un ciclo de las 3R. Eso es lo que nos enseña el libro de Jueces. ¿Cómo ocurren estas situaciones? Entonces vemos aquí los principios básicos de la cosmovisión cristiana, en donde estamos nosotros viendo cómo cada uno de estos principios que encontramos en la Biblia, primero, la Biblia nos enseña en Jueces sobre Dios. Hay una enseñanza sobre Dios, como dice aquí. Después los hijos, escuchen bien lo que dice, o lean bien lo que dice el libro de Jueces capítulo 2. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, de los que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Entonces, aquí muestra claramente esa enseñanza de cómo Dios aún se mostraba. Entonces, Jueces básicamente muestra la severidad de Dios, que no toma a la ligera, ¿cierto? Cuando las personas invocan su nombre, pero a la vez lo abandonan, su camino. Dios no toma eso a la ligera. A veces nosotros lo tomamos a la ligera. ¿Cuántas veces nos comprometemos delante de Dios y luego abandonamos eso? Aquí también nos muestra cómo la misericordia de Dios
que siempre siente piedad cuando sus hijos claman a él. Eso es lo que nos muestra en la enseñanza sobre Dios el libro de Jueces. E incluso el poder del Espíritu para capacitar a ciertos jueces o a ciertos líderes. Entonces Dios levanta siempre a un varón para que el pueblo tenga una dirección hacia él. Entonces estamos viendo aquí cómo Dios obra de manera misericordiosa. Y Dios permite que estos jueces se levanten para realizar obras poderosas en notable, con gran connotación en este maravilloso libro. Y es muy parecido si miramos bien el caminar del cristianismo hoy en día. Muchas veces caemos en estas situaciones, terminamos apostatando o terminamos adorando a otros dioses, que en este caso no necesariamente tienen que estar representados en una estatua hecha de barro, sino muchas veces somos nosotros, somos tú y yo, o somos la familia, o somos la pareja, o es la pareja la que tomamos como ídolo y dejamos a Dios a un lado. Pregúntate si estás viviendo esa misma situación en este momento. Entonces vemos aquí también cómo en el libro de los jueces podemos ver otro principio básico de la cosmovisión cristiana, y es la enseñanza sobre la humanidad. Si vemos aquí específicamente en este libro, en el capítulo 19, que es donde se enfoca todo sobre la enseñanza de la humanidad, nosotros aquí solamente tomo un fragmento y dice: Abimelech, hijo de Jeroboam, fue a Siquén, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquén, ¿qué os parece qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboam, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. En el contexto vemos aquí las debilidades humanas, siempre poniendo condiciones o siempre mostrándose el ser humano como un opositor a la voluntad de Dios. Recuerden, ¿cuál fue el éxito de Satanás en el huerto del Edén? Hacerle vender al hombre la idea de que él mismo sería su Dios, de que alguna u otra manera él pusiera los estándares, que él colocara las normas cuando ha sido Dios quien las ha establecido. Esto no era lo que Dios quería. Sin embargo, este hombre estaba buscando su propio beneficio. Él buscaba siempre sus propios deseos. Él estaba yendo en contra de lo que Dios había establecido. De alguna manera vemos entonces cómo se ofrece una imagen embarazosa de la inconstancia humana. ¿Sabe qué estaba pasando? Israel aparentemente dispuesto a alejarse de Dios para servir a los dioses. Es lo que se nos muestra en este libro. Sin pensarlo dos veces, ellos querían hacer eso. Sin embargo, vemos incidentes vergonzosos de la combinación de levita, como vemos aquí. Muestra cuánta degradación existía en los tiempos de los jueces. Incluso los tres jueces más memorables, como Gedeón, Jefté y Sansón, vemos que mostraron graves defectos. Bueno, jueces nos habla de esa condición humana. Nos habla también de cómo muchas veces siempre el ser humano quiere ir y ser adorado en lugar de buscar de Dios, de adorar a Dios. Es decir, en vez de ser teocéntrico, buscamos ser antropocéntrico, porque esa es la puja que tenemos con nuestra carne. También vemos básicamente acá cómo jueces enseña que la salvación implica algo más que el perdón de los pecados de un individuo. El pecado tiene consecuencias sociales, y eso lo hemos visto en la historia de la humanidad, y puede afectar a toda una sociedad. Por lo tanto, cuando Dios trae salvación, Él cambia drásticamente las sociedades y naciones, así como individuos. Además, este libro de Jueces, ¿sabe qué? Nos enseña que la salvación o la liberación es siempre del Señor. Y fíjense que nunca es por alguien o algún grupo porque lo merezca. Eso es lo que nos enseña el libro de Jueces, que la salvación o la liberación es por gracia, por la pura misericordia de Dios, y no es por la fortaleza de un hombre que el mismo Señor ha levantado. Siempre está mostrando
a estos hombres fuertes, con grandes dones y virtudes, pero que siempre muestran su condición humana, pecadora, y que el único que es fuerte, firme en carácter y en fortaleza, en virtud y en santidad ha sido Dios. Entonces, eso es otra de las cosas o de los principios básicos que nos muestra aquí la cosmovisión en el libro de los jueces. También vemos características literarias que son importantes recordar. Por ejemplo, vemos aquí una narrativa en el capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 1 al 7. Vemos una narrativa con un prólogo y un epílogo que son largos, que son compuestos en hebreo. Más que la mayoría de los libros históricos, ¿saben qué? Jueces tiene una narrativa muy única y unida. El cántico de Débora nos lo demuestra en el capítulo 5. Este es un excelente ejemplo de la poesía hebrea en el temprano Oriente. En las escrituras hebreas, este libro aparece como el segundo de los 4 profetas anteriores, que son Josué, Samuel y Reyes. Entonces, Jueces, como Reyes, cuenta la historia de varios siglos y solo unos pocos episodios nos ofrecen a nosotros algunos detalles también de Josué y Samuel. Pero más allá de todo esto, también nos muestran cómo se centra la atención en aquellos personajes como Saúl, como David, como Josué, como Samuel, una antesala a todo lo que ha de venir. Pero más allá de todo esto, mis amados hermanos, más allá de sus características literarias, más allá de su género y de toda esa poesía maravillosa que nos muestra, es un principio que hay que seguir en el libro de Jueces. Y el principio es que en las historias que Jueces nos comenta, por ejemplo, en el capítulo 5, en el capítulo 13, hasta el versículo 16, todas esas historias, cuando las leemos, esas historias bíblicas de la vida de los personajes que nos muestran allí, debemos buscar las lecciones que podemos aprender tanto de sus éxitos como de sus fracasos, que no somos autosuficientes. En la actualidad nos enseñan a ser autosuficientes. Tú y yo no podemos ser autosuficientes. Tú y yo solo podemos realizar la obra es con la ayuda del Señor. Y así como esos personajes llenos de virtudes, de dones, de ministerio, de grandes talentos, todos ellos mostraron su naturaleza y mostraron su incapacidad. Y que es por gracia que fue liberada la nación. Asimismo, mi amado, el principio que nos enseña este libro es que por la gracia de Dios y por su misericordia, es que tú y yo somos liberados de de la maldición del pecado. Somos liberados de la condenación del pecado. Así también podemos liberar a una nación por su misericordia y su voluntad. Así que te invito a que escudriñes en tu casa ese libro tan maravilloso, que lo puedas degustar y puedas sacar ese principio que se nos muestra y otro principio que nos muestra el libro de Jueces, que no está mandado a recoger por nada, sino que por el contrario, nos recalca que es por su gracia y su misericordia. Así que te invito a que lo leas y que no te pierdas el próximo libro que sigue para este viernes entrante. Que Dios te bendiga y sabes algo, Dios tiene un propósito en tu vida, pero recuerda que es por su gracia y su misericordia. Que Dios te bendiga, nos vemos a la próxima. Chao, bendiciones.